Muchas bendiciones y feliz lunes a cada uno de ustedes que se está uniendo a esta escuela online. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por todos los que se están uniendo a esta escuela que estamos haciendo online, donde estamos creciendo, donde estamos llegando a esa estatura de Cristo. Así que buenas noches a todos los hijos de la casa que están conectados conmigo en esta hora y a todos los que se van a conectar a través de las redes. Así que ayúdeme a compartir. Hoy tenemos un tema poderosísimo que el Señor me ha estado hablando en estos días. Saben que estoy pues terminando de trabajar en lo que es el libro, el movimiento profético. Así que yo sé que el Señor va a hacer algo poderosísimo y yo sé que el Señor está haciendo algo poderoso. Así que bienvenidos a esos que están también conectados a través de mi canal de YouTube. Gracias por estar ahí y por estar conectados todas las semanas con todas las transmisiones que estamos haciendo. Así que bendiciones a todos los que se van conectando. Sabemos que aprender en el Señor es algo que no debemos nunca de dejar. El aprender en el Señor nos lleva a una capacidad, a cambiar nuestro carácter, a ver las cosas de otra perspectiva, a crecer. Si hay algo que yo me he propuesto en este año 2024 es seguir creciendo en el Señor, no dejar de crecer porque sé que en Él solo voy a encontrar lo que necesito. Así que bendiciones a todos los que se van conectando. Veo que por ahí están los hijos. Bendiciones Henry desde Ecuador. Bendiciones Pastora Gaby, te amamos. Mi Lulú, Leti, María, Beba, Asunción, bendiciones hija, te extrañamos mucho. Lisette, Otto, bendiciones a todos los hijos de la casa que se van conectando. Así que ayúdenme a compartir. Yo sé que esto es un tema que le va a gustar mucho a usted. A veces cuando hablamos de plataformas, a todo el mundo le gusta la plataforma, pero no entendemos que a veces para llegar a una plataforma hay que pasar todo un proceso. Y a veces son procesos dolorosos que son los que nos van a capacitar y los que nos van a enseñar a ser más fuertes y a estar más seguros en Cristo Jesús. Yo he aprendido a través de estos 30 años que tenemos en el Evangelio, bueno, ya son 34 años, que los procesos son los únicos que nos hacen madurar, los únicos que nos capacitan para seguir adelante y son los únicos que nos van a llevar a otros niveles. La Biblia dice que cada profeta y cada hombre y mujer que Dios envió a hacer una asignación tuvo que pasar procesos. Si usted ha leído la Biblia, en el Viejo Testamento va a ver todos los procesos que pasaron los profetas para poder llevar a un pueblo a la obediencia de Cristo. Pero también va a ver los procesos en el Nuevo Testamento que tuvieron que pasar los discípulos para poder estar a la estatura de Jesús, el cual muchos de ellos no pudieron resistir los procesos y se detuvieron en medio del camino, o podríamos decir que conociendo de Jesús, conociendo la verdad, traicionaron a Jesús y no pudieron llegar a esa perspectiva que él tenía para con ellos. Yo creo que en este año 2024 Dios va a abrir puertas a favor de su iglesia, pero la iglesia necesita estar dispuesta a pasar procesos para poder quedarse en una plataforma, para poder permanecer en una plataforma o para poder alcanzar una plataforma. Cuando hablo plataformas, estoy hablando de ministerios. Cuando hablo de plataformas, estoy hablando de los 5 ministerios, pero también estoy hablando de ministerios que hay en la iglesia de servicio. A veces nosotros queremos saltar los procesos, queremos avanzar en los procesos, por decir, estamos como el bebé en el proceso donde estamos creciendo, tal vez estamos en la etapa donde estamos en un andador, pero llega un momento en que ya creemos que podemos caminar solos y nos salimos del andador y lo que causa es que nos caigamos, que resbalemos, que cometamos errores y por ahí infinitas cosas que pueden suceder y usted lo comprende. Ahora, lo tremendo de esto es cuando nosotros a veces no nos damos cuenta y en medio de los procesos a veces no podemos entender
no podemos permanecer, o escuche bien porque esto es bien importante, no podemos llegar a otros niveles porque llegarán cosas a nuestra vida que a veces nosotros no entendemos, pero es la gente que muchas veces va a llegar a nuestro alrededor. Escúcheme bien porque esto es poderosísimo. Van a haber personas que van a llegar a nuestro entorno en medio de nuestro proceso, como le pasó a Moisés. Y si no somos sabios y no entendemos los tiempos, en medio de ese proceso, en vez de avanzar, vas a retroceder. Dios va a poner águilas alrededor de ti. Dios va a poner influencia. Dios va a poner gente que te va a ayudar. Dios te va a poner esos varones que te van a decir sigue adelante. Pero si no sabes identificar por causa de que no caminas en lo espiritual, tus procesos se pueden alargar, tus procesos se pueden detener, tus procesos pueden abortar el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. Y estoy dando como una introducción para que usted entienda lo que vamos a hablar. A veces no entendemos, pero cuando más adversidad viene a nuestra vida, es cuando más cerca estamos de la bendición. Ay, yo no sé si alguien entiende esto. Cuando más ataques vienen a nuestra vida, es cuando más cerca estamos de tener esa bendición. Yo no sé quién me puede decir amén en esta noche. Pero la Biblia dice que nos debemos de extender. Ayer tuvimos un servicio poderosísimo en Casa Vida Eterna con una palabra poderosa del pastor Jorge López y hablaba de la importancia de olvidar el pasado para comenzar una nueva etapa en nuestra vida. A veces no entendemos que si no dejamos el pasado atrás, no podemos alcanzar lo que está al frente. El apóstol Pablo dijo, extiéndete a lo que está al frente y olvida lo que quedó atrás. Y cuando Pablo lo decía, le estaba pasando por procesos en su vida donde a lo mejor para él era muy difícil. Pero hay algo que tú tienes que entender, iglesia. Los procesos son necesarios para lo que tú vas a llegar a ser. Los procesos son necesarios para poder alcanzar esas metas y esos propósitos. A lo mejor tú estás en una posición donde tienes un llamado, a lo mejor a ser profeta, a ser pastor, evangelista, apóstol, no sé qué puedas hacer, ¿verdad? Maestro, pero vas a pasar procesos y vas a tener que estar con gente a tu lado que a lo mejor van a ser parte de ese proceso, que son los que te van a influenciar o son los que te van a impulsar a que puedas lograr esa meta y ese propósito. Amén. Ahora, vaya conmigo a Salmo 105, 20 al 21. Mis hijas que me ayuden por ahí, por favor. Salmo 105, versículo 20 al 21. Y voy a leer la traducción actual. Dice, hasta el día en que se cumplió lo que él ya había anunciado. Ese día Dios dejó en claro que José había dicho la verdad. Entonces el rey de Egipto, que gobernaba muchos pueblos, ordenó que liberaran a José y fue puesto en libertad. El rey le dio autoridad sobre todo su pueblo y sobre todas sus posesiones. Escuche bien porque esto es importantísimo. Todos conocemos la vida de José y precisamente yo escogí a José para hablar sobre este tema. Porque creo que José bíblicamente es uno de los que más procesos pasó en su vida para llegar a ser el rey, para llegar a ser aquella persona que podría traer una bendición a aquella ciudad, a su familia y a todo su entorno. Porque yo quiero que entiendas algo. Cuando tú pasas un proceso, ese proceso va a llevarte a un nivel de bendición, pero no solo te va a bendecir a ti, va a bendecir a todos los que están en tu entorno. Escuche bien, a veces pensamos que estamos solos en este proceso, pero las cosas que están de tu lado dependen de los procesos que tú pases. Por eso yo siempre he dicho que cuando hay un buen líder en la casa,
el entorno de esa casa va a ser de bendición. ¿Por qué? Porque el buen líder siempre es el que está alrededor diciendo, levántate, vamos a llegar tarde, hoy hay escuela, conéctate a las 8. O sea, el buen líder siempre va a estar diciéndole a los que están a su alrededor o los que están en su entorno, vamos, se nos hace tarde, vamos a llegar, vamos a adorar, vamos a orar, vamos a hacer esto. El buen líder siempre tiene una dirección correcta. Pero si no hay un buen líder en la casa, obviamente todo se va a derrumbar. Si tú no vas, ellos no van. Si tú no te levantas, ellos no se levantan. Entonces yo creo que hay una demanda sobre nuestras vidas cuando somos buenos líderes. La Biblia dice que a José, que lo tenían encarcelado, dice la Biblia que lo encontraron como una persona que había dicho la verdad. Y por la verdad murió Cristo, dice la Biblia. Dice que entonces él fue puesto en libertad, el rey le dio la autoridad sobre todo su pueblo y sobre todas sus posesiones. Y todos sabemos el proceso, ¿verdad? Pero Génesis 37, 12 al 14, dice que los hermanos de José habían llevado las ovejas de su padre a los pastos de Siquén. Unos días después Jacob le dijo a José, ya sabes que tus hermanos están en Siquén cuidando las ovejas. Quiero que vayas a ver si todo está bien y que regreses a contármelo. Sí, papá, enseguida voy, le respondió. José salió del valle de Hebrón y llevó a Siquén. Cuando vemos esto, nos damos cuenta de que ya Dios había revelado el destino de José. Ya Dios había dicho lo que iba a suceder con José. Ya José había compartido con sus hermanos los sueños que había tenido o los sueños que Dios le había mostrado. Hay dos cosas que aprendemos en esta plataforma. A veces hay sueños que Dios te va a mostrar que los que están a tu lado no los van a entender. Voy a decir otra. Hay sueños que Dios te va a mostrar porque son solo para ti, pero los que están en tu entorno no van a entender ese sueño porque ese sueño fue precisamente para ti. Pero hay sueños que van a venir a tu vida y Dios va a poner gente a tu lado que se van a unir a ese sueño, se van a unir a esa visión y van a decir, ¿sabes qué? Yo me uno contigo porque yo sé que ese sueño es de Dios. Entonces tenemos que tener muchas pautas con los sueños, porque los sueños Dios los revela, pero hay sueños que se hacen una realidad cuando los creemos, pero hay otros que nunca se hacen una realidad porque simplemente no los crees. Ahora, 7 maneras como vas a ser probado o para que Dios te use. 7 maneras. Escuche bien, porque esto es poderosísimo. Yo te voy a enseñar hoy cómo José tuvo que pasar procesos para poder llegar a una plataforma. Y quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 37, versículo 18. Génesis 37, versículo 18. Bendiciones a los que se están conectando. Mire lo que dice. Cuando ellos lo vieron acercarse, o sea, José siguió buscando a sus hermanos. Y allá los encontró. Y cuando ellos lo vieron acercarse antes de que él llegara donde ellos estaban, se pusieron de acuerdo para matarlo. Escuche bien. Unos a otros se decían, vaya, vaya, aquí viene ese gran soñador. Vamos a matarlo y a echarlo en uno de estos pozos y diremos que algún animal feroz se lo comió. Ya vamos a ver si se cumplen sus sueños. Hay algo que tú tienes que entender. A veces, para que haya cumplimiento de un sueño, vas a tener que pasar un proceso duro. Ahora, una de las cosas que veo ahí en la vida de José es que José estaba en el servicio. José estaba haciendo lo que el padre le había mandado hacer. La primera manera para tú ser procesado para que Dios te use se llama servicio. Escríbalo ahí si puede. Servicio. Si hay algo que Dios va a hacer en este tiempo, voy a ponerlo por aquí para que después no se me olvide, maneras de cómo
voy a ponerlo por aquí, ya después lo pongo todo de un solo. Vas a hacer 7 maneras que vas a ser procesado. 7 maneras de proceso. Entonces, número 1, servicio. Estamos en una escuela y estamos aprendiendo. Lo primero que tú vas a pasar y ser probado es en el servicio. Si Dios te va a usar primero, te va a probar en el servicio. Dios no unge a vagos. Voy a repetir esto. Dios no unge a vagos. Si Él te va a usar como una influencia profética en estos tiempos, el primero te va a probar en lo pequeño. En eso pequeño que tú estás haciendo, limpiando, recogiendo, poniendo el agua, en la media, ayudando, orando. En esas cosas pequeñas son las primeras que Dios te va a usar. Ahora, la segunda cosa que Dios te va a usar es cuando eres perseguido. Perseguido. Ahí Dios te va a usar. Dice la Biblia en el versículo 20, vaya, aquí viene el gran soñador, vamos a matarlo, echarlo a uno de estos pozos, diremos que algún animal feroz se lo comió, ya vamos a ver si se cumplen estos sueños. Versículo 21, al oír esto, Rubén trató de librar a José de sus hermanos, pero luego llevárselo a su padre. Por eso les dijo, no está bien que lo matemos. ¿Para qué matarlo? Si quieren, échenlo en el pozo del desierto, pero no le hagan daño. Ese fue uno de sus hermanos. Versículo 23. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la capa de su padre que le habían hecho y lo echaron al pozo que estaba seco. Y Rubén se fue. Los hermanos se sentaron a comer y de pronto vieron que se acercaba un grupo de comerciantes. Eran unos ismaelitas que venían a Galat. Sus camellos estaban cargados de finos perfumes y hierbas de rico olor que los ismaelitas pensaban vender en Egipto. Judá entonces le dijo a sus hermanos, no ganamos nada con matar a nuestro hermano y luego tener que mentir acerca de su muerte. Nos conviene más vendérselo a estos israelitas y después de todo José es nuestro hermano, es de nuestra propia familia. Aquí vemos el proceso de José siendo perseguido por sus hermanos. Para que tú puedas llegar a una plataforma, iglesia, tú vas a ser perseguido. Y lo feo de esto es, ¿verdad? Porque suena feo lo que te voy a decir, es que muchas veces la persecución viene de tu propia sangre. La persecución viene de tus hermanos. La persecución viene de aquellos que no te imaginas que te van a traicionar. Dice la Biblia, entonces, en Génesis 37, versículo 28, y aquí viene la próxima, oiga bien, dice, entonces, así que cuando los comerciantes pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron en 20 monedas de plata. Oiga bien, 20 monedas de plata. O sea, lo que menos se imaginaron. Entonces los comerciantes se lo llevaron a Egipto. Cuando Rubén regresó y vio que José ya no estaba en el pozo, rompió su ropa en señal de tristeza y luego fue a decirle a sus hermanos, José ya no está en el pozo y ahora, ¿qué le vamos a decir a mi padre? Mataron entonces un cabrito, con la sangre del cabrito mancharon la capa de José y luego le llevaron la capa a Jacob y le dijeron, mira lo que encontramos, nos parece que es la capa de tu hijo. Jacob lo reconoció, se llenó de dolor, gritó y le dijo, sí, es la capa de mi hijo. Seguramente algún animal feroz lo hizo pedazos y se lo comió. Tercera cosa que viene, otro proceso que vas a pasar, el desánimo. No solo vas a ser perseguido, sino que viene el desánimo. Lo traicionan. Cuando más duele es cuando lo hacen las personas que menos te imaginas. Escuche bien porque esto es poderosísimo.
Si hay un dolor que tú vas a experimentar, es cuando te desaniman, pero los que te desaniman son los que menos te imaginaste. Las personas que tú amabas, las que siempre confiaste, por eso es que te duele. Porque cuando alguien te desanima y es la gente que tú amas, yo creo que el dolor es más intenso que te desanime alguien que a lo mejor tú no conoces o no es tu familia. Pero ahí es donde Dios te procesa para crear carácter. Escuche bien, cuando el desánimo toca la puerta, es que el carácter se está formando. Voy a decirlo otra vez. Cuando el desánimo llega a la vida tuya, es porque el carácter se está formando. Por eso es que hay mucha gente que tira la toalla, porque no crea carácter. El carácter es como tener ese dominio, ese ropaje que aunque tú oigas que alguien te está tratando de desanimar, tú no te vas a mover, tú no vas a dejar lo que Dios te ha mandado a hacer por causa de que alguien quiere o a alguien no le gusta lo que tú haces. Si algo vemos en la vida de José es que los que primero vinieron a desanimar esa meta y ese propósito fueron su propia familia, sus propios hermanos. Ahora, oiga esto, Génesis 34, del 1 al 3, voy a buscarlo por acá, Génesis 34, yo no sé quiénes están entendiendo esto, pero es un proceso. Génesis 39, del 1 al 3. Cuando los comerciantes llevaron a José a Egipto, lo compró Potifar, que era el oficial del rey y capitán de su guardia. A José le fue muy bien allí en la casa de su amo egipcio, pues Dios estaba con él. Potifar vio que Dios ayudaba a José y hacía todo que le saliera bien. Escuche bien este último versículo. Potifar vio que Dios ayudaba a José y que todo lo que hacía, lo hacía bien. Diga conmigo, lo hacía bien. Después de ser traicionado, después de ser perseguido, después de ser desanimado, ellos piensan que vendiéndolo podrían haber sacado a José del medio, pero cuando llega donde el Potifar se da cuenta de que Dios está con él y que Dios hace que todo lo que le vaya a José, que le iba muy bien, todo le iba a salir muy bien. Paso número 4, la fidelidad. Wow, yo no sé quién está aprendiendo. La fidelidad. Cuando somos fieles a Dios en medio de cualquier proceso, estamos caminando en pos de esa plataforma que Dios quiere. Muchos se quedan en ciclos porque no pasan su examen de fidelidad. Voy a repetirlo. Muchos se quedan estancados. Muchos no pasan a otro nivel porque no pasan el examen de fidelidad. La fidelidad es cuando estás en un periodo extendido bajo opresión y no retrocedes. Sigue siendo fiel y este fue José. Cuando hablo de fidelidad, estoy hablando de tu mejor actitud, estoy hablando de tu mentalidad, estoy hablando de tu espíritu delante de la adversidad. A veces no nos damos cuenta, pero la fidelidad tiene que ver con actitud, cómo te comportas, qué haces, cómo lo haces. Pero lo que te tienes que preguntar en esta noche es, ¿podré mantenerme fiel bajo presión? Hey, esto es una pregunta muy fuerte que te tienes que hacer hoy. ¿Te podrás mantener fiel bajo opresión? Porque mientras nosotros no estamos bajo presión, es muy fácil ser fiel. Pero cuando estamos bajo opresión, ¿seremos fieles? La perseverancia llega cuando tienes deseos de abortar y dejar todo. ¡Wow, wow, wow! Voy a repetir eso. La perseverancia, el fruto del Espíritu Santo, la perseverancia, toma su posición cuando tú tienes ganas de tirar la toalla, cuando tienes ganas de dejarlo todo. Allí es cuando llega la perseverancia.
La perseverancia no llega porque estás haciendo algo y lo repites y lo repites. No, estamos equivocados. La perseverancia es el fruto del Espíritu Santo y la perseverancia llega a nuestras vidas cuando tenemos esos deseos, cuando vienen esos pensamientos que te dicen tira la toalla, ya no lo vas a lograr. Ahí es que llega la perseverancia como un fruto del Espíritu Santo que te está diciendo, ¿sabes qué? Vas a seguir adelante. ¿Sabes qué, José? No importa lo que digan. ¿Sabes qué, José? Tu fidelidad ha roto mis esquemas. Tu fidelidad ha abierto un cielo a tu favor. ¡Ja! Por eso es que para poder llegar a una plataforma hay procesos que duelen, hay procesos que parece que nunca van a terminar, pero ahí es donde Dios se mueve en medio de su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ahí mismo en Génesis 39, versículo 5, mire lo que dice. Mire lo que dice. A ver quiénes están recibiendo la palabra. Dice, por eso trató amablemente a José, lo puso a su cargo de su casa, de todo lo que tenía, y a partir de ese momento, y gracias a José, Dios bendijo a Potifar en todo. Y él no se preocupaba ya de nada más que de comer. Oiga bien, cuando tú eres fiel, iglesia, cuando tú eres fiel, aún todo lo que te rodea, Dios lo va a bendecir. La fidelidad de José fue tan grande, fue tan extrema, que él estar en medio de la casa de Potifar, dice la Biblia que todo le iba bien a Potifar. Cuando tú eres fiel a Dios, tú eres la esencia de la presencia de Dios. Significa que tu fidelidad va a causar en otros bendición. Voy a repetir esto. Tu fidelidad va a causar en otros que te rodean la bendición. Paso número 5. Las bendiciones. Si hay algo que experimentó José, fueron las bendiciones de parte del Señor. Potifar lo bendijo. Potifar le entregó todo lo que él tenía. Potifar le entregó su pueblo. Le entregó todo, todo, todo. Para José a lo mejor fue algo muy difícil. Pero ¿sabes qué? Él pasó el proceso. Él dijo, si estos me vendieron, si estos que son mi sangre me sacaron del medio, es porque Dios tiene algo poderoso para mí. ¿Sabes qué? Las bendiciones, a pesar de las ofertas, a pesar de las tentaciones, Él escogió ser íntegro, ser fiel a Dios. Iglesia, si hay algo que nos va a ocurrir en este año, es que la iglesia de Dios tiene que ser íntegra. La iglesia de Dios tiene que ser tiene que estar llena de fidelidad en su mejor momento de la bendición. Cuando somos bendecidos, muchos de nosotros nos olvidamos de Dios, le damos la espalda. Nos olvidamos de quién es Dios y eso es una tendencia del ser humano. Dios nos bendice, pero nos olvidamos de Él. Es como decirte, ya tienes lo que tanto querías, estás donde querías estar. Pregúntate, ¿te puedes mantener íntegro, fiel antes que llegue la bendición? Eso es una pregunta que te estoy haciendo. ¿Te podrás mantener íntegro y fiel antes que llegue la bendición? ¿Qué haces cuando lo malo te posiciona al lugar correcto? Voy a decirlo otra vez. ¿Qué haces cuando lo malo, cuando la adversidad, cuando los celos, la envidia, el desánimo, la persecución te está posicionando en el lugar correcto? Ahí fue cuando llegó la prisión de José. Y a veces no entendemos. Parece que las cosas están siendo malas. Parece que lo que estamos escuchando es malo. Parece que lo que estamos escuchando es adverso. Pero entiende, iglesia, eso es lo que le llamo el movimiento profético. O sea, Dios usa a veces lo malo, lo adverso, para posicionarte al lugar correcto. ¿Cuántos dicen amén a eso? A veces nosotros pensamos que todo nos tiene que ir bien para que todo vaya al lugar correcto. No, la adversidad, la oposición, aquellos que se levantan en el camino, aquellos oponentes que siempre vienen a dar opiniones.
Nosotros nos reunimos el día sábado con nuestro liderazgo, con nuestro pámpano ministerial. Y una de las cosas que le dije es, para llevar a cabo la visión de la casa necesitamos hijos. El hijo nunca se opone a nada. El hijo no cuestiona, el hijo obedece. Si usted mira a Jesús y al Padre, Jesús nunca cuestionó al Padre. Jesús obedeció la eminencia. José no cuestionó a Potifar. José simplemente obedeció. Y fue el vaso que Dios usó para poderlo posicionar en un lugar, en un trono, a ser el próximo rey. Aleluya, yo no sé quién está entendiendo esto. Pero en medio de este proceso, o sea, voy para atrás, empieza en el servicio José, es perseguido por su familia, sus hermanos lo traicionan, lo desaniman, pero en medio de todo está la fidelidad. Está la fidelidad, donde llega donde Potifar y donde todo comienza a fluir, porque él empezó a decirle al Potifar, ¿verdad? Todos los sueños, él empezó a mostrarle. Mire, para José no fue fácil, porque él sabía que si se equivocaba en una interpretación de sueños, él podía morir. Él estaba trabajando con el rey. Él estaba trabajando con el mero mero, con el que estaba arriba. Pero las bendiciones fueron tantas que en su mejor momento él llegó en bendición, pero llegó posicionado al mejor lugar. Y a veces cuando tú estás en esa posición donde tú dices, bueno, ya yo estoy donde quiero estar. Mira, estoy al lado del rey. Ya todos los sueños que él tenía se los interpreté. El hombre está contento conmigo. Ya tú dices, qué bueno, llegué a esta posición. Ahora es que viene lo bueno. Porque entonces, ahora en Génesis, capítulo 40, escuche bien y oiga bien, porque nos quedan dos que son bien importantes. Génesis 40, versículo 14, oiga bien. Dice, por favor, cuando todo esto suceda, no te olvides de mí. Tan pronto puedas, háblale de mí al rey. José conoce a dos personas y les profetiza. En medio de esa prisión, José les profetiza, José les habla. Y él le empieza a decir, ¿verdad? Dice, yo tenía en mi mano la copa del rey, así que tomaba las uvas, las exprimía. Él empieza un copero, él conoce un copero ahí en la cárcel y empieza a contarle unos sueños. Léalo, porque no tengo tiempo para leerlo todo. En Génesis 40. Y él empieza a contarle a este copero los sueños y empieza a decirle a José, y José comienza a interpretarle estos sueños. Pero cuando José comienza a interpretarle estos sueños, dice en el versículo 14, Génesis 40, 14, por favor, cuando todo esto suceda, no te olvides de mí. O sea, tan pronto pueda, háblale de mí al rey y sácame de esta cárcel. O sea, José interpreta sueños al rey. José interpreta sueños a la gente que está a su lado en la cárcel. Pero José estaba en una cárcel. José todavía no había salido de la cárcel. José le interpreta al rey los sueños, pero Potifar había sido bendecido. Automáticamente Dios empezó a bendecir todo lo que él tenía. Lo que Potifar no entendía en ese momento es que la bendición de José estaba llegando a su vida. Entonces, José conoce a estas dos personas, les dice los sueños, les profetiza. ¿Qué es lo que se levanta? Porque a veces tú estás en un lugar donde estás siendo usado para hacer una bendición. ¿Y cuál es el proceso que vas a enfrentar aquí? Número 6, los celos. ¡Wow! Los celos es el próximo proceso que tú vas a enfrentar. ¿Qué haces cuando otros tienen respuestas rápidas a tus oraciones y tú no? Esto está buenísimo, amado. ¿Qué tú haces cuando tú estás siendo obediente, cuando tú estás siendo fiel a Dios y tú ves que a aquellos Dios le contesta y a ti no te ha contestado?
Y lo primero que tú empiezas a decir es, ¿pero qué es esto? O sea, José estaba en la cárcel, el copero salió, José le dice, mira, no te olvides de mí. Cuando tú salgas, dile al rey quién soy yo, que yo también te dije a ti la revelación de los sueños, la interpretación, así como lo hice con el rey. Es muy difícil, iglesia, ver a otros bendecidos. Tú has sido fiel y tú no recibes lo mismo. Y esto pasa dentro de los ministerios. Es bien difícil ver a aquel que es un mentiroso, que es un traidor, que es una persona que se levantó contra ti y de manera increíble, porque yo digo que esa es la gracia manifestada en este rollo, donde Dios bendice a otros y tú que has sido fiel, estás en el mismo lugar y no ves la mano de Dios en tu vida. Tú celebras a otros cuando son bendecidos. Ahora te pregunto, ¿celebras a otros que tienen lo que tú quieres? ¿Celebras a otros? ¿Te sientes como que estás en competencia? Y a veces tú ves a otro y tú dices, wow, ellos tienen lo que yo quiero, ellos tienen lo que yo estoy anhelando, pero ahí es que estás en el proceso del celo, porque a veces tú ves a alguien que brilla. Mira, la luz que tenemos pertenece a Dios. La Biblia dice que somos como la luz de la aurora, somos como un farol en medio de las tinieblas, y esa luz que tú tienes a veces va a provocar celos en los que están de tu lado. ¿Por qué? Porque dicen, ¿qué va? Los ojos están en ella, los ojos están en él. José era una luz en medio de aquella oscuridad y eso iba a provocar celos. Los celos son algo, yo diría que es la plataforma del diablo que el diablo usa para estancarnos, para no dejarnos avanzar. Son la gente que Dios pone a nuestro lado con esos celos enfermizos para que todo se destruya. Porque los celos te dañan. La gente que viene a juzgarte, la gente que viene a hablarte mal. Esto lo vivió José dentro de la cárcel. Y los primeros que tuvieron celo en la vida de él, ¿quiénes fueron? Sus propios hermanos. Ahora Génesis 41, mire lo que dice, versículo 1. Dicen, 2 años después el rey de Egipto tuvo un sueño en el que veía de pie junto al río Nilo y de pronto vio que el río salía 7 vacas gordas y bonitas, cuales se ponían a comer pasto que había en la orilla del río, y también vio salir del río otras 7 vacas flacas, feas. Y bueno, en este momento el rey se despertó, pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. Soñó de un mismo tallo, brotaron 7 espigas verdes. Bueno, y el hombre soñó todo esto. El rey se despertó y vio que se trataba de un sueño. Sin embargo, al levantarse estaba tan preocupado que mandó a llamar a los magos, a los sabios de Egipto, les contó su sueño, pero ninguno pudo decirle qué significaba. De pronto el jefe de los coperos se acordó de José y le dijo al rey, soy un malagradecido. Y una vez usted se enojó conmigo, con el jefe de los panaderos, mandó que nos encerraran en la cárcel, al cuidado del capitán del guardia. Una noche los dos tuvimos un sueño y allí en la cárcel estaba con nosotros un joven hebreo que ayudaba al capitán de la guardia. Y le contamos nuestros sueños y él nos dijo lo que significaban. Y dicho y hecho, a mí usted me devolvió a mi cargo y al otro mandó que lo mataran. Y el rey llamó y mandó a llamar a José y de inmediato sacaron de la cárcel a José. Entonces José se afeitó, se cambió de ropa y luego se presentó al rey y el rey le dijo, tuve un sueño, y le contó el sueño y José le respondió todo lo que tenía que responderle, pero le dijo, yo no tengo ese poder, pero Dios sí lo tiene y le dará a usted la respuesta esperada. Ahora, ¿qué vemos aquí? Vemos el séptimo paso. Séptimo paso, esto es lo que habla la Biblia de fe. La fe. José tuvo que tener fe para interpretarle los sueños. Porque si José no hubiera tenido fe, ¿cómo le iba a interpretar los sueños? Si él interpretaba algo mal, no solo iba a estar en prisión o permanecer en prisión, sino que lo podían matar. José hizo un paso de fe.
¿Cuán confidente estás en Dios, iglesia? Para él a lo mejor fue algo difícil el poder decir, ¿sabes qué? Te voy a interpretar todos los sueños. Era un rey, pero él tuvo fe. Él sabía que si Dios lo había mandado a ese lugar, era por algo. Él sabía que algo tenía que suceder en la vida de este rey. Él sabía que él iba a ser aquella proyección que podía cambiar aquella tierra, aquella familia y aquel lugar donde él estaba. Los sueños del rey de Egipto, dice la Biblia que José todos se los interpretó y todos salieron una realidad. El rey se complació con José, por eso reconoció y le dijo: el rey que tú le sirves, al Dios que tú le sirves, nosotros le serviremos. Ese Dios será nuestro Dios. Y Dios lo bendijo en todo. Termino con esto. Proverbios capítulo 21, versículo 25 al 26. Proverbios 21, 25 al 26. Me quedan 10 minutos. El perezoso quiere de todo. Lo que no quiere es trabajar. Pero el hombre honrado siempre da y no pide nada a cambio. Aleluya, qué poderosa palabra. El perezoso quiere de todo. Lo que no quiere es trabajar. Hay gente que quiere plataformas, pero no quiere pasar procesos. Hay gente que quiere plataformas, pero no quiere trabajar. Hay gente que quiere plataformas, pero no quieren dejarse formar. Hay gente que quiere plataformas, pero no quiere pasar el proceso. Yo he aprendido algo. El diamante para que brille, tiene que estar bajo presión, pero también bajo calor. Eso significa que vamos a pasar procesos en nuestra vida donde vamos a sentir que todo lo vamos a soltar, pero ahí es donde Dios va a rescatarnos, ahí es donde Dios va a hablar a nuestra vida, ahí es donde Dios nos va a respaldar. Porque el hombre honrado siempre da, oiga bien lo que dice Proverbio, el hombre honrado siempre da y no pide nada a cambio. Si algo podemos ver en la vida de José es que él siempre fue un hombre de fidelidad, de fe, de lealtad, integridad a Dios, y fue un hombre que no pidió nada a cambio. Todo lo que ganó, en otras palabras, las plataformas donde tú vas a llegar, tú te las vas a ganar por causa de tu fidelidad, por causa de tu continua búsqueda con Dios, por causa de tu fe, por causa de que todos los procesos te van a procesar para llegar a ser una persona de excelencia como lo fue José. José llegó a una plataforma donde él fue el rey. Pero no solo eso, aquellos que lo enterraron, aquellos que lo mataron, aquellos que lo desanimaron, aquellos que lo persiguieron, aquellos que lo celaron, quienes eran sus hermanos, tuvieron que venir a los pies del rey, quien era José, para pedirle perdón y pedirle alimento porque no tenían. Ahí se cumple lo que dice la palabra, que nuestros enemigos caerán rendidos a los pies de Cristo. A veces no entendemos, pero nuestras plataformas donde lleguemos, vamos a llegar con unción, vamos a llegar cargados de gloria por causa de esos procesos que hemos pasado. Tus plataformas, y yo siempre he dicho, lo que tú tienes es porque tiene que tener respaldo de Dios. La unción que tú tienes no la compraste, es que eres una mujer prudente, un hombre prudente que ha almacenado aceite y que ese aceite lo tiene para hacer luz en este tiempo. No es que todo no lo conozcamos, no es que todo me lo sé, es el hecho de que voy a pasar procesos en mi vida para poder llegar a la plataforma que Dios quiere que yo llegue. Y en una plataforma tal vez que vas a brillar, pero para otros va a ser una plataforma de celos, de competencia y de desánimo. Así que te dejo con estos 7 pasos de la vida de José. Y no tengo mucho tiempo, ¿verdad?, para explicar cada uno, pero usted lo puede leer luego. 7 maneras de cómo vas a ser probado para Dios usarte. Número 1, en el servicio. Si hay algo que tienes que hacer es servir. Sirve y no mires a quién. Número 2, vas a ser perseguido.
Número 3, te van a desanimar, te van a traicionar. Número 4, la fidelidad. Siempre Dios la va a respaldar. Número 5, las bendiciones te rodearán donde quiera que tú estés. Número 6, los celos. Cuando tú estés en medio de esa bendición, llegarán los celos, porque son las estrategias del infierno para levantarse. Las bendiciones llegan, pero la gente celosa llegará detrás de ti. Número 7, vas a tener fe. Porque aun cuando tengas que interpretar, aun cuando tengas que predicar, aun cuando tengas que confrontar, aun cuando tengas que levantar el nombre de Dios en alto, tendrás que tener fe, certeza, convicción, porque nada ni nadie te va a sacar de donde Dios te ha llamado. Por eso es importante entender que en lo poco le eres fiel y en lo mucho Dios te va a poner. José pasó procesos, José pasó etapas en su vida, pero llegó a ser el rey porque ya Dios lo había destinado para ser rey. Y a lo mejor lo que se veía mal, a lo mejor lo que estaba mal, porque es lo que le dijo, o sea, a veces nosotros no entendemos, pero es como cuando tú dices, lo malo me está posicionando al lugar correcto. Voy a repetirlo, lo malo me está posicionando al lugar correcto. Todo eso que José estaba pasando eran cosas malas, pero lo estaba posicionando, ¿sabe qué? Al lugar correcto. Y a veces no entendemos, pero ahí es donde se mueve Dios. Amén. Así que vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Yo bendigo a tus hijos en esta hora, Señor. Padre, que sea tu Espíritu Santo moviéndote en medio de cada una de nuestras vidas. Señor, en esta hora bendecimos cada alma viviente, bendecimos cada uno de tus hijos, bendecimos cada persona que está conectada en esta hora, los que se van a conectar. Señor, que esta palabra traiga claridad a su vida y que si hay alguno que está pasando un proceso, que no se detenga en medio del proceso, sino que siga confiando y creyendo que la buena obra que Dios empezó en su vida, Él la va a terminar. Señor, tú nos das las fuerzas, tú nos das la claridad para que en medio de cada proceso nosotros podamos seguir adelante y podamos tener el cumplimiento de lo que has profetizado sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, y la iglesia y los hijos de la casa dicen amén, amén, amén. Así que comparta esta palabra. Yo sé que muchos están pasando procesos en su vida, pero solo recibe esta palabra profética y esta dirección. En medio de los procesos, Dios te está posicionando a una nueva plataforma. Así que a veces eso malo que estás pasando, eso que te está dando dolor, eso que te está dando persecución, eso que te está dando dolor de cabeza, desánimo, ganas de tirar la toalla, eso malo es lo que te está posicionando al lugar correcto. Así que no te detengas, no tires la toalla y sigue adelante porque Dios está contigo como poderoso gigante. Amén. Así que un abrazo virtual a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias a la gente de YouTube que está conectada también con nosotros y gracias a todos los hijos que están acá. Que esta palabra sea de bendición para su vida y nos vemos el próximo lunes en otra palabra que te va a dar bendición y que va a traer esa revelación a tu espíritu y esa claridad para poder seguir adelante en este reino tan maravilloso que estamos, en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Así que los bendigo y gracias a cada uno de los que está aquí. Que el Señor me los guarde, que el Señor me los cuide y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.